Buenas tardes chicos, vamos a continuar con el tema suma de fuerzas. En este caso, continuando con el ejercicio anterior, lo que vamos a tener es que al sistema que teníamos de fuerzas le vamos a agregar una tercera fuerza de 40 newtons y que va a tener un ángulo con respecto a la F1 de 180 grados. En este caso nosotros lo vamos a resolver en este primer video con el método gráfico. El método gráfico que vamos a utilizar es el método del polígono, que también se puede resolver a través del método del paralelogramo. Pero el paralelogramo va a ser muy engorroso en el caso de que tengamos muchas más fuerzas. Por ejemplo, si yo quisiera resolver este ejercicio a través del método del paralelogramo, lo que debería hacer es sumar primero estas dos fuerzas con el método del paralelogramo y la resultante de esa sumarla a esta tercera fuerza. Imagínense si tengo 10 fuerzas, sería muy engorroso empezar a trabajar de esa manera. Entonces, por eso vamos a ver el método del polígono. El método del polígono consiste también en utilizar una escala adecuada. Vamos a usar la misma que en el ejercicio anterior. En este caso es 1 centímetro, 1 newton. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladar nuestra F1 de 50 centímetros Esta va a ser nuestra F1 con nuestro punto de aplicación ahí y nuestra terminación ahí. Vamos a ponerle F1. Una vez que trasladamos la F1, lo que vamos a hacer es trasladar la F2 con el ángulo correspondiente. Fíjense que me está diciendo que F1 y F2 tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, en donde termina F1, a 90 grados, voy a trazar F2. Como F2 es de 70 newtons, voy a tener una fuerza de 70 centímetros. De esa manera. Y ahí quedaría mi F2. Una vez que termino con F2, lo que voy a hacer es trasladar mi F3. Fíjense que mi F3 es de 40 newtons, por lo tanto va a tener 40 centímetros, pero me está diciendo que con respecto a F1 mide 180 grados. ¿Qué quiere decir que esté a 180 grados? Que fíjense, F1 tenía esta dirección, ¿no? Hacia allá, F1. Y como tiene 180 grados va a venir para este lado, ¿no? Entonces, F3 va a venir en este sentido, con 40 centímetros de longitud. Entonces, trazamos la F1, la F3, perdón, de 40 centímetros. De esta manera me queda mi F3. Una vez que tengo trazadas todas las fuerzas, lo que voy a hacer es unir el principio de F1 con el final de F3. Y esa va a ser mi fuerza resultante. Mi fuerza resultante. Entonces, yo lo que puedo hacer es, como en el método anterior, medir aproximadamente unos 69-70 centímetros, que van a corresponder a que la resultante tiene aproximadamente 70 newtons. Bien, de esta manera pudimos resolverlo de la forma gráfica. Ahora vamos a continuar el video resolviéndolo con la forma analítica. Bien, una vez que terminamos de resolver nuestro ejercicio del método gráfico, lo que vamos a hacer es tratar de resolver de la forma analítica, de tal manera que cuando terminemos, el resultado de la forma gráfica tiene que ser aproximado, muy aproximado, al de la forma analítica. Bien, lo primero que vamos a hacer es, tenemos las tres fuerzas y nos dan los datos de los ángulos. Lo primero que vamos a hacer es tratar de diagramar
la situación, ¿no? Me dice que tengo una fuerza de F1 de 50 newtons, ¿no? A 90 grados tengo F2, 90 grados, y a 180 grados de F1 tengo mi F3. Entonces yo lo que puedo hacer acá es, para resolverlo de la forma analítica, imaginarme mi eje Y y mi eje X. Tengo el eje X y el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es descomponer cada fuerza en los respectivos ejes, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, voy a agarrar la F1 y voy a decir, bueno, la F1, si la descomponemos con respecto al Fx, ¿qué va a hacer? Va a ser la F1 entera. ¿Por qué? Porque fíjense, la F1 está totalmente apoyada sobre el eje X. Entonces la única descomposición, o sea, la única componente que va a tener, va a estar totalmente ubicada sobre el eje X, porque yo quisiera descomponer con respecto al eje Y, no tengo descomposición. Entonces mi F1 respecto al eje Y sería igual a 0. Si ahora vamos con la F2, ¿qué tenemos? La misma situación, pero ahora al revés. Tengo F2 en X, va a ser igual a 0, ¿por qué? Porque F2 no tiene componente en X, está totalmente ubicada sobre el eje Y. Entonces F2, perdón, en Y va a ser a F2. En el caso de F3, ¿qué voy a tener? Vamos a poner 2 puntos. Voy a tener F3 de X, fíjense, la fuerza, igual que la F1, está ubicada totalmente sobre su eje X. Por lo tanto, no va a tener componente en el eje Y. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular, o sea, va a ser igual a la F3, pero fíjense, como está, de este lado del eje X tenemos los positivos y de este lado tenemos los negativos. Como está de este lado, va a ser menos F3. Y de este lado me va a quedar F3Y igual a 0. Bien, fíjense que tenemos la descomposición de todas las fuerzas. Y en este caso lo que vamos a tener que hacer primero es calcular la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener? Vamos a tener la F1, que es entera, más 0 de la F2, más menos F3. ¿No? Entonces vamos a reemplazar, me va a quedar que F1 dijimos que era 50 newtons, menos F3, que dijimos que era 40 newtons. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 10 newtons. Bien, vamos a hacer lo mismo con el eje Y, ¿no? Entonces teníamos la sumatoria en el eje Y, de las fuerzas en el eje Y, ¿qué sería? Tengo 0 más F2 total, fíjense que acá estamos F2, que era 70, más 0 de nuevo. Entonces, ¿qué me queda? Que esto es igual a 70 newtons. La sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 70 newtons. Tenemos estos dos resultados. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlo en la fórmula que me va a permitir calcular la resultante total en forma analítica. ¿Qué va a hacer? Van a ser, bueno, abrimos paréntesis, la sumatoria de las fuerzas en el eje X elevado al cuadrado,
más la sumatoria de las fuerzas en el eje Y elevado al cuadrado. Esa va a ser mi fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar mi resultante, que es igual. La sumatoria dijimos que era, en este caso, 10 newtons elevado al cuadrado, más, en este caso la otra era 70 newtons elevado al cuadrado. La resultante, hacemos la cuenta, sería 70 al cuadrado más 100. Me da aproximadamente 70,7 newtons. Y fíjense que prácticamente es lo mismo. Acá lo importante a recordar es el tema de trabajar con los signos. Si la fuerza está de este lado del eje X, va a ser positiva, pero si está de este lado, va a ser negativa. Lo mismo en el eje Y. Si hubiese tenido otra fuerza que va hacia abajo, esa otra fuerza hubiese tomado signo negativo a la hora de descomponerla con respecto al eje Y. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta de comentario lo pueden dejar a través de nuestras vías de comunicación. Así que bueno, suscríbanse y muchas gracias.